Una guerra sin sentido provocará una destrucción nuclear. Esta guerra puede destruir todo. Será un desastre. La oscuridad caerá sobre todos nosotros durante 3 días. Y la tercera parte que sobreviva a estas 72 horas de oscuridad y sacrificio comenzará a vivir en una nueva era. Un gran terremoto va a sacudir la tierra por 8 horas. No salgan de la casa y no dejen entrar a nadie extraño en él. Vendrán personas nuevas y desconocidas, aparentando ser buenas, y dirán que se unan a ellos, a su nueva raza y forma de vida. No hagan caso. Capítulo 1. Esperanzas desvanecidas. Nunca los dejes entrar. Nunca fuimos una familia muy religiosa. Sin embargo, mi abuela sí lo era. Y a través de ella es como mi familia obtuvo nuestra religión. Sí, lo sé, de segunda mano. Vivió con nosotros los últimos 4 años de su vida y sé que le debo mi propia vida. Si no hubiera sido por sus constantes enseñanzas, estaría muerto. Lo sé. Lo sé tan bien como sé mi propio nombre. Intenté ignorarla, como lo hacían mis padres y mi hermano. Pero los pequeños fragmentos que pude retener se quedaron grabados en lo más profundo de mi alma, esperando el día en que los necesitara. Nunca hubiera creído que los necesitaría, y menos a los 20 años de edad. Ha pasado un año desde que ocurrió. Y mientras los pocos que hemos sobrevivido intentamos olvidar, yo no he tenido tanta suerte en esos intentos. No es solo el trauma o el recuerdo de esos 3 horribles días. Ni siquiera creo que sea la culpa de haber sobrevivido cuando tantos no lo hicieron. Aunque los recuerdos y la culpa siguen ahí todavía frescos, como una quemadura que no ha sanado. Yo creo que más que nada es el saber que todo volverá a suceder, y esta vez sucederá a mayor escala, en un lugar mucho más grande que mi ciudad, con una escasa población de 1,307 habitantes. La próxima vez puede ser el mundo. Lo llamaron un suceso extraño, una ocurrencia. Esa palabra sugiere algo promedio, algo todavía normal. Esto no era nada normal. Esto fue una pesadilla. Pero ocurrencia fue la palabra que usaron. Un extraño accidente. También usaron esa palabra. Un acto de Dios. El CO2 era el culpable, nos dijeron. Una nube mortal de CO2 que se había acumulado en el fondo de nuestro lago. Esa nube mortal fue la responsable de la muerte de 1,289 personas, hombres, mujeres y muchos niños. Solo hubo 18 supervivientes, de los cuales solo uno era un niño. 18 solamente.
Ni siquiera llenamos el autobús que nos transportó fuera de la ciudad, lejos de nuestro hogar, de nuestras familias, de nuestras vidas, lejos de los cadáveres que aún ensuciaban las calles y los campos. Cuando pasábamos los muchos que habían salido al exterior, posiblemente en busca de ayuda. Pero, para los que experimentamos la teoría del CO2, fue un poco difícil de tragar. Fue peor que eso. Nos enfureció. Era una excusa irrisoria, hecha para callar a los medios de comunicación, acallar cualquier temor, evitar la histeria. Intentamos protestar contra sus argumentaciones, pero nuestras historias fueron rápidamente anuladas como efectos del gas. Pero, ¿cómo es posible que una sola ciudad esté cubierta por la oscuridad cuando el resto del mundo sigue funcionando con normalidad? Pero nadie nos quiso escuchar. Así que todos dejamos de hablar. Nos dieron dinero, un nuevo lugar para vivir. Pero sabemos que no importa dónde vayamos, volverá a ocurrir. Y volverá a ocurrir a una escala mucho mayor. Y cuando lo haga, ¿cuántos quedarán? Entonces, quiero contarte mi historia. No solo para descargarla de mi conciencia, aunque eso puede ayudar. Mi verdadero motivo es que tal vez mi historia ayude a alguien, en algún lugar, tal vez a unos cuantos. Puede que simplemente escuchen mi historia y como yo, con las enseñanzas de mi abuela, puede que la retengan y la guarden para el día en que su mundo se vuelva negro y los demonios caminen por la tierra. Todo se oscureció una mañana de junio. Yo vivía con mi hermano y un amigo nuestro, y todos nos llevábamos rápidamente los cereales a la boca antes de irnos a trabajar por separado. En un segundo, estaba mirando mis cereales y al siguiente, la oscuridad. El tipo de oscuridad que hace que te preguntes si te has quedado ciego de repente e inexplicablemente. Y eso es exactamente lo que pensé. Dejé caer mi cuenco, oyendo el crujido del vaso en la encimera y la sensación de la leche fría corriendo por mis piernas. Y no pude hacer otra cosa que mirar con un miedo frío, como no había sentido desde que tenía 12 años. Me llevé las manos a los ojos, los agité y los froté frenéticamente, los abrí y los cerré, como si estas cosas fueran a curar mi ceguera de alguna manera. Sí pensé que me había quedado ciego, hasta que oí a mi hermano Aden gritar, seguido de su propio tazón de cereales cayendo al suelo. Esto fue inmediatamente seguido por los gritos de Caín y más cristales rotos. Los primeros minutos después de que se oscureciera fue un caos. Gritos, pánico, golpes, caídas y sentidos lanzados al vacío. Ningún pensamiento coherente entraba en mi mente. Entonces todo era locura y terror. Pensé que nos estábamos muriendo. Esperé a sentir que se me cortara el aire o que perdiera la capacidad de estar de pie, de moverme, pero nunca llegó. Solo la oscuridad tan espesa y negra que casi parecía que podía alcanzarla y tocarla, sentirla en mis dedos como si fuera terciopelo. Antes de ese día, no me había dado cuenta de que nunca había visto la oscuridad. No, de verdad,
Por muy oscura que sea la imaginación, esto era mucho peor. Durante los primeros minutos estuve pegado a la pared de la sala. Estaba intentando desesperadamente ver algo, y sin ver nada más que el vacío. Oía a mi hermano que había caído, y gritaba al chocar con los muebles, sollozaba. Incluso pude oír débilmente gritos del exterior, explosiones en la distancia. Sin embargo, de alguna manera, en todo ese momento, oí un ruido, un sutil ruido. Oí la voz de mi abuela, no en voz alta, ni en mi cabeza, sino un recuerdo de su voz, que de alguna manera me llegó en ese momento como un salvavidas. Era un recuerdo de mi abuela en su cama, con su preciosa Biblia en el regazo. Yo tenía 17 años y le estaba pintando las uñas de un color rosa intenso. Mientras ella hablaba de Dios y del cielo, yo hacía todo lo posible por ignorarla. Cuando de repente dejó de hablar y me agarró la mano, fue tan repentino, tan inesperado, que casi se me cae el bote de esmalte sobre su cama. Emanuel, escucha esto. Escúchalo bien, porque esto es importante. El cáncer había llegado a la columna vertebral, las piernas y los pulmones, pero no al cerebro. Aún no. Pero por una fracción de segundo, pensé que ya lo había hecho. Pero la claridad de sus ojos grises, la fuerza de su agarre y la urgencia de su tono me hicieron olvidar esa preocupación. Llegará un día, probablemente no muy lejano a este, en el que podréis experimentar algo terrible. Llegará una oscuridad a la tierra, una oscuridad tan profunda que cualquiera que la mire se arrancará los ojos y morirá. Durante 3 días menos una noche. Durante ese tiempo no debes de salir, tampoco debes mirar al exterior. No se acerquen a las puertas ni a las ventanas. Cubren las ventanas y cierren todas las puertas inmediatamente. No deben hablar con nadie de fuera. Los demonios tratarán de engañarlos. Pueden imitar voces. Tratarán de atraer del exterior. No deben caer en esos trucos. No habrá luz. La única luz vendrá de las velas benditas. Una será suficiente para durar. Y no se apagará ni siquiera si la casa se derrumba a su alrededor. Durante estos días debes rezar y pedir perdón. Y rezar para que las almas de la tierra se salven. Muchos morirán. Usa agua bendita. Reza. Y por Dios, no salgan afuera. Dijo estas cosas aparentemente en un solo suspiro. Una hazaña nada fácil para ella en aquella época, en la que decir más de una frase significaba tener que parar y recuperar su precioso aliento. Cuando terminó me soltó la mano, se miró las uñas y sonrió. Qué bonito trabajo has hecho. Y eso fue todo durante días. Mi boca está muy seca de repente. Incluso semanas me pregunté si había imaginado todo aquello, pero un leve rasguño en mi mano, del anillo que mi abuela me había dado, fue la prueba de que no lo había hecho. Poco a poco, fui olvidando esa conversación, pero después de su muerte, mi madre me dio una caja con las cosas de mi abuela, cosas que ella quería que yo tuviera. Las guardé en el armario, aunque honestamente nunca creí que los necesitaría. Recordé aquel día y la advertencia de mi abuela con una claridad casi perfecta, que me calmó en ese momento de pánico total. Respiré hondo y todavía temblando, todavía ciego, llamé a mi hermano y a Caín. Hicieron falta más de un par de intentos de gritar sus nombres antes de que finalmente se detuvieran. Fue Adén quien respondió con su voz temblorosa, quebrada, como si estuviera al borde de la locura. Supongo que todos lo estábamos.
necesito que te detengas, que te quedes quieto. Necesito que escuches mi voz. Hubo un momento de silencio, excepto por sus respiraciones entrecortadas, y todavía los débiles gritos que vienen de algún lugar del exterior. Estaban ahora más cerca. Estaba a punto de volver a hablar cuando finalmente respondió. De acuerdo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Pude escuchar la desesperación en su voz, como si confiara en mí, su hermano pequeño, para arreglar todo de alguna manera. Caín, ¿tú también estás ahí? Pregunté. Podía oírle olfatear el ambiente. Sí. ¿Qué está pasando? Supongo que ambos no pueden ver. Yo tampoco puedo. Pero por lo demás estamos bien. No sé con seguridad lo que está pasando. Pero tenemos que intentar calmarnos. Si es que queremos descubrirlo. ¿Calmarnos? ¿De qué estás hablando? Caín, como si no pudiera entender cómo podía esperar que se calmara. No podemos ver una mierda. Lo sé. Pero gritar sobre ello no va a ayudar. Tenemos que... Empecé, pero Caín me interrumpió. Lo que tenemos que hacer es llamar a la jodida ambulancia. Quise decirles que no serviría de nada, pero aún no lo sabía. Lo que sentía era que se nos estaba acabando el tiempo, como si en algún lugar se hubiera volteado un reloj de arena y esta cayera demasiado rápido. Caín gritó y algo se estrelló en la habitación. No hay una maldita señal. ¿Alguien tiene señal? Su voz goteaba de desesperación, al igual que la de Adén. Saqué mi teléfono del bolsillo y a pesar de sentir en mis entrañas que no habría señal, lo intenté. Lo intenté porque estaba desesperado por recibir ayuda como ellos. Hacer una llamada telefónica, incluso una con solo 3 números estando ciego, no era tan fácil como parece. Intenté recordar dónde estaba el icono del teléfono. Intenté recordar mentalmente dónde estarían el 9 y el 1. Lo intenté una docena de veces o más, pero no funcionó. Oí que Adel murmuraba lo mismo, y una vez más volví a mostrar en el punto de partida. Entonces, un grito perforó la oscuridad. Este no eran los débiles gritos del exterior. Este venía de la habitación de Caín. Oh, demonios. Jane, olvidé que estaba aquí. Un segundo después, la puerta de su habitación se abrió de golpe, y Jane, llorando y tambaleándose por el pasillo, casi arrastrándose, gritaba, lloraba. Caín la llamó, y se encontraron entre sollozos agitados. Le dijo que estaba ciega, que le había pasado algo en los ojos. Me costó mucho tiempo calmarla, explicarle que todos éramos ciegos. Estaba asustada. Quería salir a llamar a su padre, pero al igual que los demás, su teléfono no tenía señal. Al cabo de un rato, por fin se cayó. Seguía llorando, pero ahora en voz baja. Chicos, sé que están asustados. Yo también. Pero siento que algo malo está sucediendo afuera. Y si no aseguramos la casa, esas cosas van a entrar. Dije al instante, y me imaginé la cara de un demonio que había visto en uno de los libros de mi abuela, y me llené de un terror helado. ¿De qué demonios estás hablando? Preguntó Caín. ¿Qué va a entrar? No lo sé.
Mi abuela me advirtió de esto. Dijo que algún día pasaría. Nunca lo creí, pero... Dejé escapar una respiración temblorosa. Caín resopló. Ah, la loca de la Biblia. Sentí que mi cuerpo se tensaba. Quería bofetearlo, pero probablemente no podría llegar hasta él sin caerme sobre todo el lío que habíamos montado. Cuida tu maldita boca. Le dije. Ella no estaba loca. Y puede que tenga razón. Ok. Lo siento. Dinos qué dijo. Dinos qué está pasando. Caín, cierra la boca y haz lo que él dice. No tenemos nada más. Dijo Aden, rompiendo finalmente su silencio. Emmanuel, dinos qué necesitas que hagamos. Sentí un breve momento de alivio. Me aparté de la pared, quedándome solo en el vacío, y dije: Ayúdenme a llegar a mi habitación. Tengo que sacar algo del armario. Tardé más de 5 minutos en llegar a mi dormitorio. Atravesar los restos de nuestra sala de estar fue difícil. Tropezamos más de una vez. Pero una vez que llegué a mi habitación, el armario era fácil de alcanzar, y la caja marcada con mi nombre, con Sharpie rojo, con la letra de mi abuela, era aún más fácil de encontrar. Era como si ella me guiara a través del manto negro de la oscuridad, guiando mi mano en la suya, como lo había hecho tantas veces, como cuando me enseñó a coser. Me senté en el suelo con la caja delante de mí y arranqué la cinta. Dentro estaba su Biblia, con sus pasajes favoritos marcados y notas garabateadas en los márgenes. Ahí estaba su cruz, la que siempre llevaba. 3 rosarios, todos ellos bendecidos, y lo que más necesitaba, una bendita vela de cera de abeja. La saqué suavemente de la caja, desenvolviéndola con cuidado del periódico. Luego, con mucho cuidado, volvimos a la cocina donde guardábamos las cerillas. Sentí que las cerillas me tocaban la punta de los dedos. Arranqué una del libro y la encendí. Sentí el calor en mis dedos y olí el azufre, pero no vi ninguna luz. Con dedos temblorosos palpé la mecha y acerqué lentamente la cerilla con el corazón latiendo tan fuerte en mi pecho que creí que iba a estallar. Y así, tan repentinamente como llegó la oscuridad, se hizo la luz. Vi la cara de mi hermano ante mí, con el pelo despeinado y la camisa rota en el cuello. Tenía un pequeño corte sobre la ceja y parecía muy asustado. Caín miraba la habitación y a la vela en mi mano. Ah, gracias a Dios. Aden susurró. No estamos ciegos. Dijo Caín aturdido. No lo estamos. Dije rezando una oración silenciosa, agradecido de que esto funcionara. Podíamos ver, pero ese alivio fue inmediatamente reemplazado por el terror. Eso significaba que esto realmente estaba sucediendo. El infierno estaba llegando. La luz era brillante, mucho más fuerte de lo que debería ser una vela. Era como un faro de esperanza. La coloqué en nuestro soporte de televisión, pero de alguna manera iluminaba todo el piso. Deberíamos salir. Es el momento. Ya nos dimos cuenta que no estamos ciegos. Caín comentó, moviéndose hacia la puerta principal. Lo agarré rápidamente por la cintura, rodeándolo con ambos brazos. No puede salir. Nadie puede. No hasta que salga el sol. ¿Qué, Manuel? Dime qué está pasando. Dijo volviéndose hacia mí. Le dejé marchar. Y miré alrededor de la habitación con cuidado de no mirar a las ventanas. Teníamos persianas, pero no sabía si el simple hecho de mirar a través de las finas láminas era suficiente para matarte de alguna manera. Pensé que sí.
Y los miré a todos con mi propio miedo reflejado en sus caras y dije: Primero tenemos que cubrir las ventanas. Todas ellas. Y cierren los ojos cuando lo estén haciendo. Si miran, aunque sea por accidente, morirán. No sé cómo, pero sé que pasará. Pensé que protestarían, que me llamarían loco, pero todos asintieron y juntos reunimos mantas, martillos y clavos, y con los ojos bien cerrados cubrimos todas las ventanas. Después cerramos las puertas con llave y utilizamos el sofá y la cómoda de Caín para hacer una barricada. Recé para que fuera suficiente, y cuando terminamos les conté todo lo que me dijo la abuela. Era obvio que Caín no creía ni una palabra, pero Adén sí. Podía verlo en su cara. Jane solo parecía aterrorizada y confundida. Acabamos discutiendo. Caín pensó que teníamos que salir a ver a un vecino o algo así, pero yo me mantuve firme. Me mantuve firme en que no íbamos a abrir esa puerta. Lo único que podíamos hacer era permanecer juntos y esperar. Esperar a que todo este infierno terminara. El tiempo pasó. Horas. Tal vez un día entero. Era difícil saberlo. Sin una forma de medir el tiempo. Los relojes ya no funcionaban. Y sin sol, ni la luna. Era como si el tiempo ya no existiera. Teníamos agua corriente. Aunque Jane pensaba que no debíamos beberla. Pensó que podía estar contaminada. Jane estaba segura de que todo esto era un ataque terrorista. Adén estaba leyendo un libro. Caín intentó dormir. Jane trató sin descanso de comunicarse con alguien en su teléfono, probando todas las redes sociales, todas las aplicaciones, pero ninguna funcionaba. Cada vez le daba más pánico no poder contactar con su padre. Eso me preocupaba. Sabía que tendríamos que vigilarla. Sostuve la cruz de mi abuela y recé.